Charla de Historia de la Arquitectura es la charla número 9, que va a tratar del Renacimiento. El Renacimiento podríamos decir que nace con una mujer, con Simonetta Vespucci, la musa, por así decir, de Botticelli, gran pintor del 480. Es una mujer muy diferente ya a las mujeres góticas, a las bellezas góticas. Es una belleza llena de pureza, de naturalidad, que anuncia también un mundo nuevo. Después del gótico que había llegado a sus extremos estructurales que vimos en las lecciones anteriores, hay ahora una añoranza de un mundo nuevo, una añoranza de lo que era el mundo mediterráneo, el mundo clásico, el mundo griego, el mundo romano, que se imagina como un paraíso. Y a ese mundo corresponde una nueva belleza. Esta mujer, con esa dulzura, esa ingenuidad, en cierta manera, y esa pureza, representa muy bien el ideal de este primer renacimiento. Este famoso cuadro, Nacimiento de Venus, en que, fijaros, aparece ya el mar, las plantas dibujadas con un naturalismo que sorprende respecto al gótico, y ya en un ambiente de paz y serenidad. Esto va a promover el primer renacimiento, el que se llama 480, que es una época en que se busca la estabilidad, la serenidad, la armonía con el mundo clásico, la quietud. Es una época realmente fantástica en la historia del arte. Estos son los ángeles que pinta Botticelli, la figura de estos muchachos también tan suaves como sus muchachas. Este es un ángel de Donatello. Donatello también es el gran escultor de este momento, también con una gran dulzura en su rostro. Vemos que ya no son rostros góticos. El gótico quizá tenía demasiada tensión, una tensión espiritual. Ahora, en cierta manera, a pesar de lo que se diga, que el Renacimiento iba contra el cristianismo, todo eso es falso. Estos autores eran tan cristianos o más que los autores góticos. Lo que se pasa es que se está buscando una nueva armonía, una nueva conciliación con el pasado antiguo. Este es el David de Donatello, luego hizo otro David diferente, pero aquí vemos también esa misma ingenuidad de las muchachas de Botticelli. Es el David poco asombrado ante el destino que le espera. Y este es lo que se considera el primer retrato de cuerpo entero realmente de la pintura, porque en el gótico no hubo retratos así. Eran a veces los que habían encargado un retablo, los donantes, pero no un retrato de un caballero. Este es el que refleja mejor lo que era el espíritu del Renacimiento. Fijaros la dulzura, la suavidad, la elegancia, la quietud, la eternidad que refleja este caballero. No es un caballero violento y ahora se ha sabido quién era, se habló de quién podía ser. Por fin ya un investigador estudiando los colores del traje del caballero, estudiando también los mensajes que aparecen entre las flores, la simbología de las flores, ha deducido que es un caballero de la casa de San Gabriele, una casa que aún tiene un palacio y hotel en Venecia, y que le correspondió defender una isla ante los ataques de los turcos. Quedó prisionero y murió en el cautiverio. Es por tanto también un símbolo en cierta manera de la pureza, de la dignidad, del destino de un caballero. Este es su rostro con cierta nostalgia, una cierta tristeza. En esta época del Renacimiento va a aparecer la perspectiva que es algo imaginario, realmente cómo el ojo ve las cosas, ve que todas las líneas fugan hacia la altura en que está nuestro ojo, aunque es falso realmente, las cosas no fugan así, pero el ojo las ve así. Entonces el Renacimiento encuentra en las leyes de la perspectiva, que las inventa él, encuentra una nueva manera de representar la realidad, mucho más ordenada, mucho más sometida a unos cánones, que es lo que él quiere, para que todo quede organizado y sereno. Y esta es la primera obra que se considera del Renacimiento. Realmente no es tanto, porque tiene mucho de gótico, pero sí que es verdad que impuso un espíritu, una escala nueva. Se trata de la construcción del crucero en Santa María de las Flores de Florencia, que es una iglesia de 3 naves que había dejado preparado un gran crucero para ser cubierto, pero nadie sabía cómo cubrirlo, porque su anchura era enorme. Aún hoy día es la mayor cúpula del mundo en su anchura. Entonces aparece un genio, que es Brunelleschi, que va a plantear una propuesta de cómo construirla sin utilizar cimbras de madera, levantándola, por así decir, de manera sesgada y creando 2 cúpulas, una interior y que para que no se derrumbe, porque el problema de las cúpulas es
los empujes tremendos horizontales, crea una segunda cúpula que pesa sobre la primera. Él va a inventar la idea del tambor, este tambor de luz, que yo creo que hizo, luego trastocó mucho la concepción de la cúpula del Renacimiento, y va a crear también la idea de este cimborrio. Es decir, en ese aspecto se va a alejar de la cúpula del Panteón de Roma y le da un carácter, en cierta manera, más gótico. También por fuera aparecen estos grandes nervios que también le da un carácter de estructura gótica. Pero es verdad que en sus dimensiones, en su generosidad, en sus huecos, en su concepción espacial, en su apoyo en los grandes ábsides, ha nacido un espíritu nuevo. Fijaros, esta es la iglesia. El gótico en Italia no tuvo un gran florecimiento. Yo creo que nunca lo acabaron de entender. Fijaros que al final es una gran basílica muy abierta, pero donde toda la estructura que tiene el gótico, todo ese atado de nervios, de columnillas que nacen de los pilares, todo esto está ausente. ¿Por qué? Porque en Italia pesó siempre mucho la tradición de las basílicas romanas y paleocristianas. Entonces el gótico, con ese atado de estructuras, el italiano, el florentino en este caso, no lo entiende. Entonces son iglesias góticas un poco desvaídas, un poco confusas, muy diáfanas, abiertas, pero donde la estructura gótica, como veis, no tiene mucha importancia. Y ahí aparece ese enorme espacio que va a ser la cúpula. Esta es otra de las grandes iglesias, Santa Croce, las iglesias florentinas, que, como veis, no utiliza las bóvedas, utiliza las cubiertas de madera, herencia típica de las basílicas romanas. Es decir, que el gótico realmente aquí solo se detecta en la posición de las tres naves, en la luz, eso sí, la gran luz del ábside, pero como veis era un gótico que perfectamente podía dar paso a otro estilo. Y aquí vemos la cúpula de Florencia en toda su magnitud. El cupulone transformó la escala no solo de Florencia, de toda la Toscana, por sus dimensiones gigantescas y su nueva concepción del espacio. Fijaros que realmente es como una iglesia de planta central adosada a una iglesia de tres naves. Aquí vemos esta fotografía, el contraste enorme, el gigante de escala. Y está sin acabar, ya veis que está sin acabar. Aquí vemos muy bien, se ven aquí la llegada de las naves y la gran cúpula. Fijaros que por su sección es una cúpula muy vertical, es una cúpula muy gótica, pero dentro ya no tiene ninguna nervadura, las nervaduras han quedado expresadas solo afuera. Aquí tenemos la linterna. Crear una linterna para que entre la luz es un tema muy arriesgado porque hace que la cúpula apoye sobre un cilindro y que los empujes horizontales no puedan realmente transmitirse, a menos que hiciésemos aquí grandes estribos, grandes machones. Es decir, que crear el tambor da muchos problemas porque la cúpula del Panteón nace, por así decir, de los muros. Está disimulada dentro del gran cilindro de los muros y, por supuesto, no tiene tambor, no tiene este cuerpo de luces. Es decir, que una vez que subes tan alto una cúpula, es muy difícil mantener el equilibrio. Y aquí la tenemos, realmente no es circular, ya veis que es octogonal y no tiene ninguna nervatura, pero tiene estas aristas, pero bueno, los frescos le han dado esa unidad. Y aquí vemos ya el espíritu del Renacimiento en estos grandes óculos, ya no son óculos góticos, esta luz que entra, que hace que en cierta manera flote un poco la cúpula. Este arquitecto Brunelleschi va a hacer dos grandes iglesias, van a ser obras posteriores a lo que luego vamos a ver, pero quería mostraros cómo son las iglesias de este gran arquitecto. Las fachadas normalmente inacabadas, y aquí tenemos un poco la concepción de la iglesia renacentista. Fijaros que respecto a la cúpula, aquí no es que haya un paso atrás, hay un paso a lo que va a ser el Renacimiento. Es una sucesión de espacios, la mayoría de ellos autónomos, que se unen por unas reglas de geometría, pero que se alejan de la unidad que luego buscará el barroco. Bueno, aquí vemos, es como una basílica paleocristiana transformada en la basílica renacentista. Aquí tenemos la de Santo Espíritu, que era la que consideraba Brunelleschi su obra maestra, donde vemos que hay capillitas que son pequeños ábsides, y cada capilla en cierta manera repite en su bóvedas, en su estructura, repite lo que va a ser el crucero de la iglesia. Es una sucesión de partes, todas unidas por reglas abstractas, por la perspectiva. Bueno, es verdad que son iglesias emocionantes, pero como veis, no hay un dominio en este caso se busca siempre los techos planos, techos de madera planos. Este es el crucero. Este contraste gris y blanco es típico de Florencia, de Brunelleschi. Bueno, él estaba muy orgulloso de esta iglesia, pero realmente
veremos que luego tiene obras mucho más delicadas. Esta es la iglesia de San Lorenzo, y aquí tiene la sacristía vieja, sacristía antigua, sacristía nueva, y aquí tenemos la tumba de los Medici, ya una construcción ya más manierista y barroca. Esta es la pequeña capillita de la sacristía antigua, y quería enseñárosla porque aquí está el verdadero espíritu de Brunelleschi, en mi opinión. Él disfruta con estas pequeñas capillas y creo que se acerca más al espíritu renacentista que en estas grandes basílicas. Aquí tenéis algo que parecerá el Renacimiento, estas cornisas, estos frisos con estas ondas marinas. Esta es la pequeñita sacristía que la vamos a ver ahora. Fijaros qué maravilla. Aquí sí que el Renacimiento está en su escala, en su dimensión apropiada. Es una cupulita, nuevamente cupulitas gallonadas, y luego esta pequeña. Fijaros que este espacio en realidad es como el grande, es una especie de homotecia de espacios que repiten el espacio mayor. Esas reglas, que no son por una unión natural, sino que es un adosamiento de espacios individuales, habla un poco de la individualidad también del Renacimiento. Así como ha aparecido ese caballero, también esta capillita es, en cierta manera, autónoma respecto a la capilla grande, pero están todas unidas por ejes, por relaciones de proporciones, de armonía. Bueno, fijaros qué espacio tan precioso, esas cupulitas siempre realmente con constelaciones azules en la zona del altar. Y aquí vemos la que para mí es una de las obras más bonitas de Brunelleschi, la Capilla Pacci. Al lado de la iglesia que hemos visto antes, de la iglesia gótica con las grandes cerchas de madera, se hace una pequeña capilla funeraria para los Pacci. He buscado fotos antiguas porque la luz en esas fotos antiguas, no sé si era por el negativo que se utilizaba, es una luz mucho más cálida que las fotos que se hacen ahora. Fijaros qué fascinante es este espacio. Aquí se ha resucitado ya un mundo antiguo, que nunca había sido así, pero que el hombre renacentista lo interpreta así. El mundo griego y romano de las columnas corintias con el friso, con esta especie de piso misterioso con las ventanas cerradas, el ático, y la aparición de esa cupulita tan fina. No es la cúpula en barroca que quiere aparecer pesando sobre el edificio. Es una cupulita flotante, fina, como todo lo que Brunelleschi hacía. Es quizá de las obras más emocionantes. No sabría decirlo por qué, pero tiene una enorme armonía. Estas fotos antiguas son una preciosidad porque, claro, aunque estén los estucos partiéndose, de tal dignidad. Esta es la planta, fijaros qué bonita planta. Es solo una pequeñísima nave con una cupulita que se apoya en una nave de bóveda de cañón, con otro espacio pequeñito donde está el altar que casi reproduce el espacio grande, y con un porchecito añadido que de cierta manera reproduce también en pequeño el esquema de la nave interior. Aquí lo vemos en sección. Fijaros cómo hay una relación entre las partes, relación geométrica, relación a veces misteriosa, en que esta es como el prólogo, el aviso de cómo va a ser la capilla principal, al igual que pasa aquí. Y luego fijaros la armonía de los arcos, de las pechinas que se van formando y la cupulita gallonada. Es una verdadera maravilla. Estamos siempre en sus proporciones, todo quedaba atado, y aquí tenemos esta fotografía antigua, por eso se ve un poco peor. Fijaros qué espacio de tanta serenidad, tanta quietud, tanta dignidad. Se han olvidado ya las estructuras en tensión del gótico, se han olvidado las nervaduras, esa tensión espiritual del gótico. Ahora todo es paz, quietud. También es la ansia de una cierta eternidad que transmite la evocación de la antigüedad. Parece un espacio maravilloso. Fijaros qué dignidad tiene y a la vez qué grandeza. Fijaros, es un espacio. Yo creo que Brunelleschi aquí es donde realmente él muestra su genio. Luego tenemos estos colores de las cerámicas de los evangelistas y este juego siempre en Florencia entre la piedra gris, piedra serena que llamaban, y el blanco de los estucos.
Fijaros qué bonito. Está jugando respecto al cupulone de Florencia. Aquí los óculos son más finos y está el espacio central. Todo es dulzura aquí. Y esta es la cupulita con las constelaciones sobre el altar. Una maravilla. También Brunelleschi, en este Hospital de los Inocentes, que albergaba niños abandonados, también da muestras de su genio. Fijaros la finura de este pórtico, de esta galería, y el peso encima, pero un peso muy liviano, con esas ventanas casi pequeñitas en la proporción de la logia. Porque está jugando a muchos contrastes. Fijaros, esto es pequeñito comparado con la altura, pero a la vez esto es muy ligero y esto es muy pesado. Es un arquitecto genial, emocionante. Ya nada hay aquí ya del gótico. Pero era un mundo sereno, sin tensiones, equilibrado. Va a durar muy poco porque estos elementos tan equilibrados, las tensiones del mundo no les dejan seguir. Pero bueno, aquí tenemos las que habla de esos niños inocentes, abandonados. Y ahora vamos a pasar a los palacios. Se dice que este palacio es de Brunelleschi, pero no se sabe. Otros hablan de Alberti. Realmente tienen una fuerza tremenda. Yo no sé si esta rugosidad tremenda va con Brunelleschi. Es un palacio que por sus dimensiones puede ser un palacio manierista o casi barroco, pero es verdad que es de los primeros palacios florentinos. Hay que decir que ya en ese momento, ya Florencia, que ha estado debatiéndose entre de quién apoyar o de quién depender, ya ha pasado en cierta manera a manos de España. Esta es Leonor de Toledo, se casa ya con los Medici, hija del virrey de Nápoles, y compran el palacio de los Pitti y deciden ampliarlo. Fijaros que en origen era muy pequeñito, incluso hay quien dice que solo tenía 2 pisos. Pues se va a ampliar, se va a transformar en el gran palacio de residencia de los Medici, Palacio de Florencia. Es cierto, cuando Pitti lo hace, él quiere competir con los Medici, que acababan de hacer un palacio, ahora lo vamos a ver, donde la puerta principal era esta. Y entonces ellos dicen que tienen tanto poder que ellos, sus ventanas van a tener el tamaño de la puerta principal del Palacio Medici. Y así hacen esta estructura gigante y emocionante. He buscado fotos antiguas porque en las nuevas no se logra ver este emocionante espacio. Luego un amigo me dijo, bueno, en las postales españolas el cielo lo ponían después. Digo, bueno, no lo puedo creer. Pero lo cierto es que eran muy hermosas. Fijaros la horizontalidad tan moderna, parecen estrillas horizontales, la rugosidad, bueno, me parece un edificio fascinante. Sí que hay en algo esa quietud que tiene el Renacimiento. Fijaros qué bonitas fotografías. Son todas tomadas de postales de los 60. Esta ya es una foto moderna. ¿Veis? Ya la luz ha cambiado, es distinta. Y aquí tenemos el Palacio de los Medici, ¿veis? Esto es lo que os contaba. La puerta de entrada a los Medici, Pitti la toma y dice, yo voy a hacer las ventanas del tamaño de la puerta de los Medici para hacer ver que es más poderoso. Como veis, aquí hay mucho también de ese almohadillado en todos los zócalos. Hay mucha herencia gótica. El gótico tenía en Florencia muchos palacios con estas pequeñitas molduras que aquí se transforman en cornisas clásicas preciosas. Y estos gigantescos y maravillosos aleros clásicos. Sin embargo, el hueco podía ser un hueco gótico, aunque ya está en semicírculo. Aquí lo tenemos en la noche. Fijaros cómo marca el Renacimiento, marca mucho la horizontal. Aquí tenemos una fotografía muy bonita, que es difícil de verlo así, que vemos, bueno, los grandes portalones. El ritmo es un ritmo quizá casi gótico, muy continuo, pero bueno, fijaros la impresionante cornisa, retomada todo de las antiguas ruinas clásicas. Brunelleschi había viajado mucho a Roma y había dibujado todos los restos que encontraba de los templos antiguos. Aquí tenemos la fachada lateral, es una pieza preciosa. Con esto podríamos decir que empieza la casa renacentista, que siempre va a tener dentro un patio abierto. Aquí teníamos otro palacio, el de Alberti,
que es mucho más suave, más plano, ya lo veis. En principio las primeras obras de Alberti son muy suaves. Y esto yo no sabía si era un 3D, si era una fotografía, porque parece una perspectiva del pintor Piero della Francesca, un espacio como mágico, utópico, estas logias y que refleja muy bien cómo querían que fuera la ciudad renacentista, con la serenidad de estas piezas que son, si os fijáis, todas un poco autónomas. Este es Alberti, que ahora lo vamos a ver, otro de los grandes. Este es Alberti. Después de Brunelleschi van sucediéndose las generaciones, vendría Alberti y luego Bramante. Alberti se va a encontrar con uno de los problemas que tienen todos los arquitectos en ese momento, que es crear una fachada para una nave gótica que no acabó su fachada. Entonces Alberti crea esta maravilla en que, fijaros, ha disimulado las tres naves dándoles la fachada de un templo, que era lo que ellos querían hacer. Pero las naves góticas tienen un óculo, que fijaros que aquí ha quedado como caído sobre este ático precioso que crea, este ático clásico. Y luego es verdad que ya en Florencia existía esta tradición desde el románico, incluso desde el mundo romano, de estos mármoles, este juego de mármoles tan bonitos. Él inventa este sistema que es la diferencia de alturas de las naves, trata de disimularlas y crea estas maravillosas volutas que tendrán mucho éxito en la historia de la arquitectura. Y luego, bueno, empiezan a aparecer los frisos con los nombres, con las inscripciones. Ya tenemos una verdadera preciosidad. Con toda realmente la serenidad que va a imponer el Renacimiento. Es una época, es una pena que durase tan poco, que va a durar 50 años. Y ahora también dedicado a otra mujer, hay un templo Malatesta, no se habla de iglesia, es realmente una iglesia, pero se habla como un templo Malatesta. Malatesta estaba enamorada de Isota y le construye un templo, encarga Alberti, y una iglesita franciscana la transforma en una especie de templo pagano dedicado a la memoria de la amada. Fijaros, aquí ya Alberti ha logrado un gran grosor en los relieves, saca estas grandes columnas. Bueno, fijaros toda la belleza de estos frisos, es una obra extraordinaria. Aún tiene quizá más belleza porque está inacabada y no se ve muy bien cómo se iba a acabar. ¿Veis? Aquí tenemos ya el mundo griego, el mundo romano, el mundo mediterráneo, estructurando una iglesia gótica, pero con mucha más fuerza. Aquí tenemos una vista de la planta, era una iglesita gótica, y él la transforma, los machones de la iglesia, los recubre con estos arcos y logra una especie de cofre renacentista. Pero su idea era haber hecho una gran cúpula. Es la obsesión de los renacentistas, hacer una gran cúpula. La iglesia de planta central, el espacio de planta central es su obsesión. Ellos quieren alejarse en el fondo de las naves góticas. Esta es una maqueta que hay que muestra cómo quería hacer la mayor cúpula, una gran cúpula, quería que fuera un templo dominado por esta cúpula. No se hizo la cúpula, pero bueno, aquí lo vemos. Siempre veremos en el mundo, en la arquitectura occidental, este contraste entre la nave y la cúpula, que nunca ha sido bien resuelto. Son casi un poco incompatibles. Lo veremos también en el barroco. ¿Veis? Aquí realmente esto es como resolver un problema, pero aquí está la ilusión que ellos tienen de hacer una iglesia. Y aquí estaba la planta, la que se cree que podía ser la planta que Alberti quería, que al final todo esto es un camino para llegar al espacio final, que es la cúpula. No se hizo, y este es el interior, muy bello, que oculta, como veis, oculta una nave gótica, y bueno, al final se hizo este pequeño ábside y la estructura de madera. Y ahora llegamos a Bramante. Bramante es por así decirlo, el que va a culminar, el que va a dar ya el paso hacia Roma y el que va a crear un renacimiento, va a dar el paso ya hacia el 1500, que va a ser una arquitectura más normalizada, más, por así decir, más aristocrática, que va a perder un poco de la ingenuidad que tenía la primera arquitectura florentina. Entonces, cuadro de Rafael donde aparece un poco el templo ideal del Renacimiento, que es, como veis, un espacio circular, en este caso rodeado por una logia, aquí rodeado por una estructura dintelada. Este edificio se construyó por los reyes católicos en el lugar en que se creía que había sido crucificado San Pedro y como homenaje a haber acabado la Reconquista por la toma de Granada.
Luego, cuando muera su príncipe Juan, el heredero, que no pudo ser, pues se dedicará como un templo votivo al príncipe Juan. Es curioso porque esto luego lo veremos repetido en muchas iglesias y en el Capitolio de Washington, y no saben que su origen era un homenaje de los reyes católicos por la victoria de Granada, y un templete dedicado a su hijo Juan. El edificio es muy pequeñito, estaba pensado en un claustro circular, pero sí que, a pesar de su pequeñez, tiene como toda ya el Renacimiento ha llegado a su momento clásico. Esta es una bellísima maqueta. Este es como era, ¿veis? Este es el convento de San Pedro de Montorio, donde está la Escuela de España en Roma, Academia de España en Roma, y este era el claustro y dentro había este pequeño templete, que es un poco el ideal, os recuerda el templo de Delfos, hay un templo circular, es un poco la iglesia circular rodeada de una columna dórica. Aquí en el sótano estaba donde se creía que había muerto crucificado San Pedro. Había dos versiones, una es que San Pedro murió aquí crucificado y otra es que murió crucificado en el circo de Nerón, que es donde está hoy el Vaticano, que parece más probable, porque es raro que si hubiera muerto aquí, que lo hubieran llevado a enterrar tan lejos, cerca del circo de Nerón. Parece más lógico que hubiera muerto donde el Vaticano. Bueno, esta es la preciosa cúpula. Fijaros respecto a la cúpula que hemos visto de Brunelleschi, aquí ya todo está mucho más regulado, está mucho más contenido. De cierta manera se ha perdido esa ingenuidad del primer Renacimiento. Y siguiendo esa tradición tenemos la que puede ser también la iglesia prototípica del Renacimiento. Como ya había muchas iglesias, en todos los pueblos tenían sus iglesias góticas, románicas, el Renacimiento no va a tener ocasión de hacer, excepto en San Pedro de Roma, su iglesia prototípica. Y muchas veces lo hará en antiguas ermitas, capillas, fuera de los pueblos. Y este es el caso de esta maravillosa iglesia, que refleja muy bien la concepción renacentista. Fijaros qué lejos estamos ya de las naves góticas. ¿Veis? Es un espacio central, sereno, quieto. Incluso son iglesias que no tienen fachada, porque todos sus lados son iguales. Lo importante es el espacio interior, pero a la vez esta mirada hacia el exterior, que el gótico no tenía. El gótico, sus fachadas exteriores eran un resultado del interior. El Renacimiento, por ver primera, va a conjugar lo que el mundo griego tenía, que era la visión del exterior, con lo del mundo romano, que era el mundo interior. El Renacimiento por fin va a hacer que el espacio interior se vuelque hacia el exterior y que haya armonía total entre interior y exterior. Es como la representación del cuerpo humano, ¿no? Del desnudo humano, en que por fin ya se muestra, importa el exterior. Fijaros qué preciosa planta, muy sencilla, con una gran cúpula que es muy bonita. ¿Veis? Ya tiene otra escala que hemos visto respecto a la capilla Pachi. Y busca, como veis, está buscando un espacio unitario, que luego lo harán en San Pedro del Vaticano. Esta es una medalla que habla de cuando Bramante va a llegar a San Pedro del Vaticano y le van a encargar la planta de una nueva iglesia sobre la tumba de San Pedro. Y aquí vemos cómo su gran objetivo es hacer una gran iglesia circular. Esta era la primitiva basílica de Constantino, romana, dedicada ya a San Pedro. Se amplía con un gran ábside de Roselino, pero cuando le encargan a Bramante, Bramante olvida la planta lineal y, a pesar de la importancia y la simbología que tenía esta basílica, decide construir la iglesia ideal renacentista, con una cúpula central y rodeada, como veis, de pequeñas cupulitas que son como un preaviso de la central. Y luego fijaros la sucesión de pequeños espacios. Es una planta muy atrevida, pero a la vez, si la vamos a comparar luego con esta, con la de Miguel Ángel, veremos cómo el primer Renacimiento tiene aún esta delicadeza y esta debilidad. Luego Rafael propone, lo que para muchos fue un gravísimo error, propone crear unas naves que rompen la idea totalmente de Bramante. Este aspecto fue un paso atrás. Luego Antonio de Sangalo trata de conciliar estas ideas, pero mantiene la idea de una nave, hasta que llega Miguel Ángel y renuncia a estas naves y vuelve a la idea de Bramante, pero con una escala, fijaros el grosor de sus muros,
cómo ha hecho desaparecer todas estas galerías de pisos que tenía Bramante y ya da un paso de gigante a lo que va a ser ya el Renacimiento, lo que se llama el Bajo Renacimiento, el Quinquecento, o incluso para muchos ya el manierismo y el inicio del Barroco. Fijaros el cambio radical de arquitectura por el grosor y la potencia. Lo veremos en la lección del manierismo. Y luego aquí ya vemos cuando ya el Barroco haga la maravillosa columnata de Bernini. Bueno, esta es la planta de Bramante, fijaros. El Renacimiento no quiere ser inhumano, quiere que todo sea cálido, humano, por eso reduce siempre la escala, siempre que puede, aunque aquí la escala era gigante, pero la va escalonando para que el que llega vea unos pórticos a escala humana, unas pequeñas cupulitas que luego pasan a otras capillitas. Fijaros que esta capillita es idéntica a la capilla grande, al igual que esta, pero él va escalonando la escala para que todo se haga amable hasta llegar a la gran cúpula. Y fijaros que la gran cúpula tiene un tamaño impresionante. O sea, eran unos arquitectos que aunque parten de lo pequeño, saben trabajar a gran escala. Fijaros, este es un dibujo muy bonito porque se ve las columnas de Constantino, de la Basílica de Constantino, y se ve cómo ha aparecido un mundo nuevo que va a basarse en la cúpula, en la bóveda, y esto ya está construido por Bramante. Fijaros el cambio de escala, y eso que Roma tenía grandes escalas, pero en las basílicas Roma vuelve al sistema de intelado, al sistema de cerchas de madera, pero Bramante retoma el sistema de las bóvedas romanas. Fijaros la escala, cómo está ya, y estaba el ábside, y está ya preparando la construcción de la cúpula, que por supuesto no acabó. Aquí lo vemos desde otro lado. Y tenemos la Basílica de Constantino. Si alguna vez vais a Roma, pedir con antelación una entrada a lo que se llaman los scavi, que es que te muestran todo lo que hay bajo la basílica. Y están todas las columnas de la Basílica de Constantino, porque la nueva basílica renacentista rellenó mucho el terreno, y está también la tumba de San Pedro, es realmente emocionante. Bueno, aquí vemos cómo ya Bramante está levantando ya los arcos, preparándose para la gran cúpula. Aquí tenemos otro dibujo emocionante. Fijaros cómo el Renacimiento ha recuperado la grandeza del mundo romano. Este es un dibujo reinterpretativo de cómo podía ser esa basílica. Y como veis, se va pasando de escalas pequeñitas, se va pasando a escalas más grandes. Luego este es el Antonio de San Galo, uno de los sucesores, que plantea, como veis, es un poco con la continuidad. Aquí tenemos un poquito el recuerdo del templete de San Pietro Montorio de Bramante, pero fijaros cómo, a pesar del enorme tamaño, van manteniendo estos pisos que hablan de una escala humana. Es para que quieren que el hombre que se acerque note su pequeña escala, y para eso crean pues 3 pisos, o aquí ya muchos más pisos. Es decir, está buscando una escala grandiosa, pero que no deje de ser humana. Esta es la planta de Rafael. Como veis, ya es una pena porque vuelve a una iglesia de 3 naves. Y aquí tenemos cómo Miguel Ángel, por suerte, volvió a la idea de Bramante. Pero fijaros cómo aquí hay todos estos espacios y porches, y en Miguel Ángel ya todo eso ha desaparecido. Fijaros cómo los pilares de Bramante, que aquí son muy débiles, en Miguel Ángel todo se hace fuerte, todo se hace unitario. Fijaros que aquí la unidad está hecha a base de unión de piezas, aquí ya la unidad la forman los propios muros que van envolviéndolo todo. Fijaros el salto que ha habido en un siglo de Bramante a Miguel Ángel. Y esta es la planta que ya no se considera, por supuesto, no es del primer Renacimiento, se considera renacentista, pero muchos ya la consideran manierista, incluso barroca, por su sentido de masa, de pesadez, de fuerza. Y bueno, y acabamos este Renacimiento con la idea de aquí vemos los restos de la fachada de la Basílica de Constantino, ya la cúpula va emergiendo. Y veremos que esto se derribó muy tarde, hasta el final se mantuvo los restos de la Basílica romana. Y ahora vamos a España. Porque ¿dónde hay renacimiento? Realmente el renacimiento, si decimos la verdad, hay en Italia y en España. Y por supuesto en América, en la América hispana, que lo llevó España. Porque en el resto de países no se puede hablar de renacimiento. Entonces muchos historiadores no tratan el tema español simplemente porque les resulta muy difícil de entender. Y sin embargo el siglo XVI es el siglo de España.
Es el siglo de los reyes católicos y sobre todo ya de su nieto Carlos V, que va a ser el emperador del mundo. Entonces, ¿qué herencia tenía España? España tenía un gótico maravilloso, porque era un gótico que no había ido a esas exageraciones del gótico francés. Era un gótico que se había mezclado con el mundo mudéjar, con la influencia árabe de España, y había producido realmente maravillas, porque tenía las filigranas árabes mezcladas con el gótico y siempre en esa escala humana que tiene España, de San Juan de los Reyes, o había hecho estas maravillas de transparencias, que a la vez es gótica y a la vez es árabe, en el sentido de esta celosía maravillosa del condestable de Burgos, y había dado poco a poco el paso hacia un gótico diferente. Es un estilo que en España mezcla el Renacimiento y mezcla el gótico. No va a renunciar a los hallazgos estructurales del gótico, pero va a introducir un concepto espacial renacentista. Y esto es algo que los historiadores extranjeros no lo pueden entender. Ellos dicen, esto es una catedral gótica. Ya no es una catedral gótica. Lo vamos a ver enseguida. Porque en España, ¿qué va a pasar? En España se va a buscar el espacio renacentista, aquí con estas maravillosas columnas ya renacentistas, pero se va a seguir construyendo las bóvedas en gótico, pero ya no son unas bóvedas verticales, no son unas bóvedas exageradas, sino son como unas bóvedas tendidas, como velas en el viento, hinchadas por el viento. El Renacimiento español va a subir la luz muy arriba para que dé luz rasante a las bóvedas y para que crea un espacio de una pureza y una grandiosidad pura renacentista. Aquí lo tenemos, estas iglesias españolas. Fijaros que se ha roto la columna fasciculada gótica, es ya una columna renaciente. Se está buscando un espacio absolutamente unitario, como hacía Brunelleschi en sus iglesias, pero con la escala total de la altura del templo, uniendo todas las naves en un único espacio. Y luego el gótico no se va a renunciar a estas estructuras maravillosas, cosa que en Italia no saben. Si os fijas, en Italia casi todas las cupulitas tienen unos hierros que soportan las tensiones. En España se construye mucho mejor y no se va a renunciar a estas nervaduras góticas. Por eso es un estilo que habría que darle un nombre, porque no tiene. Yo a veces propuse darle el nombre del estilo nuevo, porque es un estilo que realmente es renacimiento. La gente piensa que esto es gótico, no, ya, fijaros, ya el espíritu es renacentista. Fijaros, por ejemplo, como esta charla la estoy dando en Navarra, vamos a poner ejemplos navarros, esta iglesia de Puente la Reina. Fijaros qué locura de anchura, y si este espacio le quitamos la nervadura, estamos ante un espacio que podría estar en Florencia. O esta gran iglesia también, iglesias salón, que se llaman, que hay muchas por España, por la zona de Castilla la Nueva, con esas maravillosas bóvedas góticas. Fijaros esta otra iglesia, la de la Raga, mirar qué maravilloso ábside renacentista, también estos capiteles friso y luego las cupulitas. Son iglesias renacentistas, aunque es verdad que sus proporciones elevadas podrían ser una herencia del gótico. Aquí tenemos una planta de estas grandes iglesias españolas. Es un gótico diferente, ya veis, ya el espacio es un espacio renacentista. O, por ejemplo, la Catedral de Granada, que es una de las maravillas, fijaros. En la Catedral de Granada, Diego de Siloé, que es uno de los primeros arquitectos renacentistas, va a hacer una gran nave, una iglesia, pero su objetivo es hacer la rotonda. Esta gran rotonda que era, por un lado, la tumba de la nueva dinastía, la tumba de Carlos V, y se quería traer también aquí a los reyes católicos, y a la vez es un homenaje a la Eucaristía, al tabernáculo que va a estar en el centro. Es una iglesia excepcional. Todos los fieles podían estar como los rayos que irradia la Eucaristía. Son sus primeros homenajes realmente a la Eucaristía, que estaba siendo ya atacada por los países que van a ser protestantes. Sus dimensiones, 22 metros, es la misma del Santo Sepulcro de Jerusalén, que es donde resucitó Jesús, una iglesia construida por Constantino. Se cree, Rosenthal es un hombre que dedicó su vida al estudio de la catedral del Palacio Carlos V de Granada. Fijaros qué impresionante espacio. Es una sucesión de columnas renacentistas de una gran elegancia, con una cúpula que los empujes son tan fuertes, porque es una cúpula de verdad, que tiene que usar estos enormes machones. Es un espacio excepcional, todo el dedicado al tabernáculo. Fijaros, aquí se ve muy bien.
es poco conocida porque realmente las callejas que la envuelven, incluso la girola, hace que no sepamos darnos cuenta de la impresionante belleza de este espacio. Fijaros los machones que recuerdan Santa Sofía de Constantinopla, los enormes machones, porque esa cúpula es de verdad, pesa de verdad. Fijaros que es verdad que la decoración un poco distrae quizá demasiado, la decoración dorada, pero es un espacio, ¿veis? Casi es un espacio gallonado como los de Brunelleschi, pero a una escala muchísimo mayor. Fijaros que es muy, muy luminosa. Aquí tenemos la unión con la nave, es algo siempre muy problemático, la relación cúpula-nave, en este caso más aún porque la nave es altísima. Parece mentira que en España se haya hecho en estas fechas una iglesia de este tamaño, estas columnas que recrean la majestuosidad de la columna romana corintia. Y aquí tenemos el tabernáculo donde está la Eucaristía. Como veis, toda la arquitectura está en torno a ella. Y en esos nichos era donde estaba previsto que estuvieran enterrados toda la dinastía de los Habsburgo, que va a empezar con Carlos V, el emperador de Alemania, el emperador del Nuevo Mundo, y todos sus hijos. Este iba a ser el panteón real, no el del Escorial, sino este. Tampoco la Capilla Real de Granada, sino que esto iba a sustituir a la Capilla Real de Granada. ¿Por qué Granada? Bueno, Carlos V, en cierta manera, él pensaba hacer de Lisboa la capital del imperio, porque estaba ya mirando hacia el Atlántico. Ya el mundo se había desplazado del Mediterráneo al Atlántico, pero a la vez su catedral, su centro simbólico va a ser Granada. Él va a pasar su noche de bodas en Granada, quedará enamorado de la ciudad. Curiosamente, como estaban aquí, había sido la última conquista al Islam, por eso, como estaban aquí sus abuelos, los reyes católicos, piensa que este es un buen punto para tener el panteón de la dinastía. Y si vamos a un edificio civil, a la Lonja, este es uno de los edificios más bonitos del Renacimiento español. Fijaros que por fuera, siguiendo una tradición española muy típica, pues por fuera no muestra la riqueza del interior. Que veis es un edificio casi mudéjar, pero ya renacentista. Se percibe en la galería, en la sucesión de cornisas, edificio bellísimo, pero que por dentro tiene esta maravilla. Es un gran salón de unas columnas jónicas impresionantes, renacientes, con una maravillosa bóveda gótica. Fijaros cómo la luz siempre, a partir de esta cornisa, la luz siempre alta para que parezca que el techo flota. Un poco lo que hacía Brunelleschi con esas cupulitas blancas, pues lo hacemos aquí con estas grandes bóvedas nervadas. Fijaros qué salón. Esto realmente es un renacimiento áulico, podríamos decir, un renacimiento imperial. Fijaros qué capiteles tan maravillosos. Fijaros que cuando uno piensa en Italia no hay espacios así en el Renacimiento italiano, con esta grandiosidad, con esta maravillosa construcción. Y a la vez tenemos pequeños palacios como estos de Guadalajara, son bellísimos, o la Casa de las Conchas, ¿os recordáis algo? Una casa bellísima, que tiene mucho aún del gótico, pero ya es, aquí podemos ver este gótico final tan bonito, y ya columnas renacentistas, ya el concepto de patio renacentista. O como estamos en Navarra, estos pequeños palacios que tienen ya toda la belleza, esta cornisa, de esos huecos renacentistas, con esa galería. O este, que es un palacio maravilloso, está en Estella, palacio renacentista. Fijaros la mandorla. No he visto una mandorla así en Italia, tan hermosa. Aquí está todo el Renacimiento, ya está en esta corona de flores que envuelve el escudo. Luego tenía esa galería, herencia de la galería de Arquillos, navarro-aragonesa. Pero mirar el patio. El patio ha sido cubierto y se ha sido transformado en una biblioteca. Fijaros, aquí hay mucho aún del gótico, pero ya el espacio ya es renacentista. Culmina en un capitel corintio. Es probablemente la biblioteca más bonita de Europa, quizá del mundo, porque es tan acogedora, es el patio de un palacio renaciente que además da ahí hacia el río. Es una belleza, friso. Y ahora quería hablaros de un palacio que
es muy desconocido, era el palacio del conde de Lerín, que era el gran personaje de esos siglos en Navarra, que luego es heredado por el duque de Alba. Era un gran palacio que el duque de Alba lo vende a la Diputación y a partir de pasar al gobierno de Navarra, el palacio es totalmente saqueado, destruido, con esa dejadez típica de estos gobiernos regionales. Y aquí vemos cómo era. Yo no he querido volver a verlo porque me da muchísima pena saber que han saqueado todas sus columnas. No quiero decir dónde está para que nadie vaya a saquearlo. Pero fijar, era un caso único en Europa. De verdad, era un renacimiento, herencia que venía de un gótico que se había ido transformando como el resto de España. Y era como una especie de Partenón griego. Mirar, era una galería en 2 alturas, formada toda por columnas. ¿Veis? Aquí se ha cerrado con muros, pero aún se ven las últimas columnas. Esta es la otra fachada, al norte, que también se cerró. Es decir, era un templo así. Era un edificio enigmático, misterioso, con un muro central. Un edificio que miraba al norte y al sur de la misma manera. Era como un Partenón griego, pero con esta misteriosa presencia del muro ciego y de este muro intermedio. Eran 2 enormes salones. Es como un pabellón de fiestas, como un pabellón dedicado solo al disfrute de la vida y a la contemplación del horizonte. Los espacios son anchísimos, grandes huecos, es realmente maravilloso. Ya no queda nada de él, pero era un caso único en Europa. Nadie se había atrevido a reflejar de esta manera lo que era el mundo clásico. Y bueno, como estamos en Navarra, quiero poner ejemplos de cómo era la plaza renacentista. La plaza es un invento español, aunque hay muchas plazas en Italia, España le ha dado nombre. Ya sabéis que en Estados Unidos a las plazas le llaman plaza, porque es en cierta manera un invento español. Esta es una plaza que está muy poco valorada, es la Plaza del Castillo, pero que yo la considero quizá la primera plaza renacentista de España, anterior a la de Valladolid, porque era una plaza toda ella formada con arquerías. ¿Veis? Todos los edificios tenían arquerías en lo alto. Esta arquería, cuyo origen es desconocido, una arquería que viene de las villas romanas, que la toma mucho el mundo árabe, la lleva por Irak, la lleva por Egipto, y que aparece en el Valle del Ebro en el Renacimiento. También la tienen muchas iglesias románicas de Castilla, románica mudéjares. Esta galería habla ya de una escala unitaria para la plaza y habla nuevamente del Renacimiento español. Fijaros cómo pudo ser esta plaza con todas las casas formando esa inmensa galería, porque es una plaza enorme de dimensiones. Luego fue muy transformada en el neoclasicismo, lo veremos en la edición del neoclásico, por un edificio muy monumental que era el gobierno de Navarra, un teatro y un hotel. Y ahora vamos a acabar con Carlos V. El Renacimiento y la figura de Carlos V son inseparables. Carlos V sueña, heredero del Renacimiento, sueña un imperio cristiano, sueña que el mundo griego y romano, que toda la belleza de la antigüedad clásica se puede conciliar con el mundo cristiano y que él va a haber un imperio universal de paz. Por supuesto no le dejarán, pero él reflejaba en sus ideales, eran los mismos ideales del primer Renacimiento, y que al final de su vida se truncarán. Y plantea, donde ha pasado su noche de bodas, en los palacios de la Alhambra, plantea hacer allí el palacio de disfrute, al igual que en la catedral plantea su tumba, aquí plantea el gran palacio del que va a ser el emperador del mundo. Y es un edificio excepcional. Los propios historiadores de arte italianos dicen que no hay un palacio así, que es el reflejo de lo que hubiera sido el palacio renacentista de verdad. Se atreve a hacer, es Pedro Machuca, un arquitecto español, que su vida es un enigma, se cree que se había podido formar en Italia, y crea un palacio con un patio impresionante circular. Nunca se había acabado el palacio hasta este siglo, hasta el siglo XX, en que es acabado. Había quedado, como veis, sin cubrir, porque luego ya murió la emperatriz y ya Carlos no volvió a Granada. Fijaros qué emocionante era cuando estaba abandonado. Fijaros la escala. Muchos hablan ya de que este ya es un concepto de palacio manierista,
Pero aún así, fijaros la grandeza y la belleza de un edificio que realmente insinúa que solo tiene baja más uno. La planta baja, que es de zócalo almohadillado, y la planta alta y la gran cornisa. Es realmente maravilloso los espacios con esos óculos. Aquí ya está acabado, muy bonito, muy bien restaurado. Fijaros que no hay un palacio así en Italia, con esta armonía, con este perfecto, está prácticamente intacto. Es realmente maravilloso, maravilloso todo el simbolismo de toda la decoración. Claro, era el palacio del emperador del mundo. Como veis, su imperio, ya sabéis, iba desde un mar a otro mar, y en toda Europa dominaba Borgoña, Alemania, Austria, Italia, los Países Bajos. Fijaros la maravilla de estos victorias aladas, estos capiteles maravillosos, jónicos. Y fijaros el patio. Era el sueño del Renacimiento. Es un mundo de paz, de quietud, de eternidad. Un mundo en paz, que era lo que soñaba el emperador, donde se había conciliado cristianismo y paganismo, el mundo antiguo mediterráneo y la nueva religión. Y era a la vez algo abierto al cielo. El Renacimiento tiene algo siempre de sol de mediodía, de quietud en la tarde, en una tarde serena. No existe ya nada, no hay ningún problema en el exterior. Podemos contemplar, es una mirada al cielo, un ojo al cielo es el palacio. Esto era lo que había soñado el Renacimiento y está construido en Granada. Es una maravilla. Además, la piedra es muy bonita. Hubo una maqueta que se perdió. ¿Cómo pudo ser la maqueta? ¿Dónde puede estar? Y constructivamente es muy complejo. Las bóvedas, era un hombre que tenía una enorme soltura dibujando las bóvedas que hay en las escaleras. Bueno, y quiero acabar porque así como Carlos V decide abandonar el imperio, decide retirarse a Yuste, decepcionado ante las guerras de religión, ante la rebelión de Lutero, ante la destrucción del catolicismo, decepcionado porque Francia pacta con los turcos, con los grandes enemigos de la cristiandad. Incluso el Papa llega a pactar con Francia, sabiendo que está aliada de los turcos. Cuando todos se dirigen contra España, pues él se retira porque piensa que su sueño de un imperio cristiano en paz no puede ser. Y lo mismo sucedió antes con Brunelleschi, con Botticelli. Botticelli, cuando muere su musa, Simonetta, en una epidemia en Venecia, en Florencia, y luego está la predicación de Savonarola, que dice que todo la Florencia de los Medici había sido una Florencia pagana que se había alejado del cristianismo, entra en una gran crisis espiritual. Es la crisis que se va a producir del 400 al 500, del Renacimiento verdadero a lo que va a ser luego probablemente el manierismo. Y también Botticelli refleja en esta figura la desolación de los sueños que no pudieron ser. Muchas gracias.